Amor a través del tiempo, una historia donde el amor desafía las leyes del universo. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para salvar a quien amas? ¿Qué harías si un espejo no fuera solo un reflejo, sino una puerta a un pasado que no te deja escapar? Chelsea y Chaos cruzaron el límite de lo posible. Ahora, entre secretos que aún respiran en las paredes de la mansión y promesas selladas bajo la luna, el tiempo les exige su última prueba. Esta no es solo una historia de amor, es una batalla contra los ecos de lo que fue y de lo que aún podría ser. Sigue leyendo y descubre el desenlace de un amor que se atrevió a desafiar siglos. Tu corazón no volverá a ser el mismo. ¿Listo para cruzar el umbral con ellos? Entonces acompáñame y continuemos la historia. Suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que crea en el poder del amor verdadero. Cuando llegué a la mansión Berkeley, lo primero que sentí fue frío. No de temperatura, sino de alma. Las piedras viejas del portón parecían susurrar mi nombre, como si ya supieran quién era yo y por qué estaba ahí. El aire olía a polvo antiguo y flores secas. Y aún así, había belleza. Algo escondido, enterrado bajo años de abandono. ¿Una promesa o una advertencia? Yo, Chelsea Grayson, no creo en fantasmas. Pero esa casa me miró. Y yo devolví la mirada. El camino de tierra crujía bajo mis botas, y cada paso hacia la entrada era más lento, como si algo invisible tratara de frenarme. La mansión, enorme y descompuesta, parecía una reina caída, con ventanas rotas. Como coronas rotas. Y en la puerta, esperándome sin prisa, estaba él. ¿Señorita Grayson?, preguntó con voz ronca. Soy Kim. El cuidador. El último habitante de Berkeley Hill. Kim no era joven ni viejo. Era como una sombra que aprendió a hablar. Tenía los ojos perdidos en el pasado y una sonrisa que no sabía si era amable o triste. Lleva años sola, dijo, señalando la mansión. Más de los que puedo contar. Le ofrecí un apretón de manos, pero él solo asintió, como si no creyera en tocar a la gente. No se preocupe, dije, sonriendo. Solo estaré unas horas. Mentí, sin saber que mentía. El interior olía a madera húmeda y memorias. Cada rincón guardaba ecos, decenas familiares, risas apagadas, y algo más. Algo que se arrastraba entre las paredes. Kim me dio una linterna. La electricidad viene y va, dijo con calma inquietante. Y si escucha pasos, no siempre. Soy yo. Reí, por compromiso. Pero no era un chiste. No allí, los salones estaban congelados en el tiempo. Retratos con ojos que me seguían, espejos cubiertos con sábanas amarillas. ¿Por qué están cubiertos?, pregunté. Kim bajó la mirada. A veces, devuelven más de lo que uno quiere ver. Sentí un escalofrío. Pero seguí avanzando. Porque yo no vine a creer, vine a vender. Al bajar al sótano, algo cambió. La linterna parpadeó. Y un zumbido, apenas audible, comenzó a llenar el aire. No era electricidad. Era algo vivo. Las paredes parecían respirar. Y por un segundo, creí oír una voz. Vuelve, me giré. Nada. Solo polvo y silencio. Pero el zumbido seguía allí, como si la casa tuviera un corazón y estuviera despertando. Toqué la pared. Estaba tibia. Como piel. Retrocedí, tropezando con una caja vieja. Dentro, papeles y una llave oxidada. Subí de nuevo, evitando mirar los retratos. Algo me decía que sabían más que yo. Y al entrar en una de las habitaciones del segundo piso, me detuve. Allí estaba. El espejo. Alto, ovalado, enmarcado en madera tallada. No reflejaba solo mi imagen. Reflejaba otra luz. Otro tiempo. Y justo cuando me acerqué, escuché su voz. ¿Quién eres tú?, preguntó un hombre desde el otro lado. No me moví. Ni respiré. Sus ojos me miraban desde dentro del espejo, como si fuera una ventana, no un reflejo. ¿Cómo entraste aquí?, tragué saliva. Yo podría preguntarte lo mismo, soy Charles.
Sir Charles Berkeley. Y, esto no puede estar pasando, me alejé, tropezando con una silla. No estaba soñando. No era un truco de luz. Ese hombre vivía dentro del espejo. Y no era de mi época. ¿Qué año es allá? Pregunté con voz temblorosa. 1799, respondió, sin dudar. Nos miramos, a través del cristal, a través del tiempo. Y en ese instante, supe que todo iba a cambiar. No dormí esa noche. Me quedé sentada frente al espejo, esperando que volviera a hablar. La imagen seguía allí, pero la habitación del otro lado estaba vacía. Oscura. Silenciosa. Hasta que, al amanecer, su silueta reapareció entre sombras. Charles. Con su cabello recogido, su camisa con cuello de encaje, y esa mirada, creí que lo había imaginado, le dije en voz baja. Él sonrió. Entonces, somos dos imaginaciones encontrándose. Me reí, nerviosa. No sabía cómo funcionaba eso, ni si debía tener miedo. Pero su voz me calmaba. Y el mundo, al otro lado del espejo, era tan real como el mío. Tal vez más. Tal vez, más vivo. ¿Dónde estás? Le pregunté. En mi estudio. En la mansión Berkeley, claro. Tragué saliva. Pero, esta casa está en ruinas. Abandonada. ¿Ruinas? ¿Cómo podría estarlo? Preguntó, confundido. Nos miramos. Como si el espejo fuera una herida abierta entre dos siglos. Y entendí que él vivía en el mismo lugar, pero en un tiempo distinto. Lejano, irrecuperable, comenzamos a hablar cada día. A escondidas. Mientras quien arreglaba una tubería o desaparecía en los jardines. Charles me contaba de su mundo, las cenas a la luz de candelabros, los paseos a caballo por campos que ahora eran asfalto. Y yo le hablaba del mío, del ruido, de los celulares, de cómo el amor se escribe ahora por mensajes, y se olvida al día siguiente. Él escuchaba como si cada palabra fuera un poema. Y a veces, cerraba los ojos, imaginando. ¿En tu época, todavía existen los besos robados? Algunos, respondía yo. Pero ya no se sienten igual. Él sonreía. Y. Yo me derretía. Aunque lo sabía, estaba cayendo. Por un hombre que existía solo en reflejos. Una tarde, el espejo vibró. El vidrio tembló levemente, como si algo quisiera romper la conexión. ¿Lo sentiste? Pregunté. Charles asintió. Últimamente, el espejo no responde todos los días. El miedo me tocó la espalda. ¿Y si esa ventana se cerraba? ¿Y si lo perdía? Antes de siquiera tenerlo, busqué respuestas. Volví a la biblioteca del pueblo, entre estantes llenos de polvo y enciclopedias ignoradas. Allí conocí a la doctora Sibyl Hargreaves. Académica, excéntrica, una mezcla de sabiduría antigua y locura moderna. ¿Una comunicación entre siglos? Repitió, intrigada. No estás loca, querida, estás en medio de un cruce. Y. Eso es peligroso. Sibyl me mostró libros olvidados. Mapas de energías, símbolos druidas, y un detalle, la mansión fue construida sobre un punto exacto de intersección magnética. Un vórtice. Un portal natural, si las condiciones eran adecuadas. Y ahora, con la luna nueva, murmuró, el velo entre los tiempos se adelgaza. Sentí vértigo. Todo sonaba imposible. Pero nada había sido normal desde que lo vi, ¿y si no es un portal? Pregunté. ¿Y si es un castigo? Sibyl me miró, con ternura. El amor no suele ser castigo. El castigo es no vivirlo. Volvía. La mansión con una mezcla de esperanza y terror. El espejo estaba quieto. Y justo cuando pensé que había desaparecido para siempre, su voz rompió el silencio. Te he extrañado, Chelsea. Supe entonces que no podía alejarme. Aunque mi mundo no entendiera, aunque el tiempo no estuviera de nuestro lado. Ese hombre del espejo, ese extraño de 1799, ya formaba parte de mí. Y aunque aún no entendía cómo, ni por qué, supe algo con certeza. Esa conexión era real.
Las noches en la mansión se volvieron rutina. Kim ya no me preguntaba a qué subía cada tarde, ni por qué pasaba horas en aquella habitación vacía. Tal vez, sabía más de lo que decía. Tal vez, había visto cosas antes. Yo fingía ser profesional, pero por dentro, estaba hecha pedazos dulces. El espejo me llamaba. ¿Y Charles? Me esperaba, ¿y si el espejo se rompe? Pregunté una noche. Charles me miró, pensativo. Tal vez, desaparezca la conexión. ¿Y tú? ¿Desaparecerías tú también? Hubo un silencio, profundo, pesado, como una despedida que no se dice. No lo sé, susurró. Tal vez, ya no exista si tú no me ves. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué clase de amor nace entre reflejos, y sobrevive al miedo? Volví con Sibyl. Le conté todo, los temblores del espejo, la conexión, que se hacía más frágil cada día. Ella me llevó al sótano de la mansión, donde descubrimos algo inesperado. Bajo las piedras del suelo, ocultas tras una trampilla olvidada, había símbolos. Círculos tallados, líneas que se entrecruzaban como constelaciones. Piedras antiguas. Vivas. Estas no son rocas comunes, dijo Sibyl, casi temblando. Son druidas. Traídas, no se sabe cómo, desde Europa. Absorben energía. A veces, la multiplican. Me arrodillé frente a ellas. El aire cambió. Se sentía más denso, más eléctrico. Y en ese momento, entendí que el espejo era solo la superficie. El verdadero portal estaba aquí abajo. Charles también lo sintió. Desde su lado del tiempo, dijo que había empezado a ver luces extrañas en los pasillos. Sombras que no le pertenecían. La mansión está cambiando, me dijo, preocupado. Algo se está abriendo, y no sé si es bueno. Intenté calmarlo. Pero yo también lo sentía. Una puerta se abría, y no sabíamos qué vendría del otro lado. Sibyl me entregó un libro viejo, cubierto en cuero negro y letras doradas. Esto te ayudará a entender, dijo. Pero cuidado, algunas verdades quieren ser olvidadas. Esa noche, leí hasta que amaneció. Leyendas de amantes atrapados entre mundos. De portales abiertos solo durante ciertos ciclos lunares. Y advertencias claras, lo que se cruza entre tiempos, rara vez regresa igual. Fui al espejo con el libro en mano. Charles me escuchó con atención. ¿Y crees que podamos cruzarlo? Preguntó. Me quedé en silencio. La idea me aterraba, y me tentaba. Si cruzas tú, podrías quedar atrapado. Si cruzo yo, tal vez nunca vuelva. Él apoyó la mano contra el cristal. Y yo hice lo mismo. Dos mundos, separados por una sola capa de vidrio. ¿Y si solo hablamos? Sugirió él. ¿Y si eso nos basta? Yo quería decir que no. Que no bastaba. Que quería tocarlo. Que soñaba con caminar junto a él por los pasillos. No por sueños, sino por realidad. Pero no dije nada. Solo lo miré. Y ese silencio fue más íntimo que cualquier caricia. Pasaron los días. Y algo extraño comenzó a pasar. Los objetos en la mansión se movían solos. Una silla fuera de lugar. Una vela encendida sin explicación. Kim lo notó también. Este lugar no está contento, dijo una tarde. ¿A qué se refiere? Pregunté. Él solo me miró, con sus ojos cansados. A veces, la casa elige a quién dejar entrar. Y a quién sacar. Mi vínculo con Charles se fortalecía, y la mansión lo sentía. Sibyl lo explicó así: el amor genera energía. Y la energía activa las piedras. Empezaba a creer que este lugar nos estaba usando. Que había algo más grande moviendo los hilos. Pero ya no importaba. Él estaba allí. Y. Yo, ya no sabía si quería volver atrás. Empezó con un suspiro. Uno de esos, que no se planifican. Me encontré sonriendo frente al espejo, antes de que su rostro apareciera. Ya no lo esperaba, lo necesitaba.
como si mi día solo comenzara cuando escuchaba su voz. Y eso me asustó. Más que cualquier sombra en la casa, Chelsea, susurró él esa tarde. Había algo distinto en su tono. Más cercano. Más tembloroso. No quiero perderte. Sentí un nudo en el estómago. No lo harás, le prometí. Pero sabía que era mentira. Nada en nuestra historia estaba garantizado. Ni siquiera la próxima conversación. Comenzamos a hablar de amor, no como un juego, sino como si estuviéramos haciendo un pacto antiguo. ¿Alguna vez amaste?, me preguntó. Sí, pero no como ahora. Él cerró los ojos. En mi tiempo, los matrimonios eran acuerdos. Pocos hablaban de amor verdadero. ¿Y tú, lo buscabas? Siempre, respondió. Hasta que apareciste tú, la habitación se volvió pequeña. El aire, espeso. Yo me acerqué al espejo, sin pensarlo. Apoyé la frente en el cristal frío. Esto no puede estar pasando. Susurré. Pero pasa, dijo él, del otro lado. Y eso, lo vuelve real. Nos miramos, como si las reglas del mundo ya no importaran. Como si, por un momento, solo fuéramos dos almas sin tiempo. Los días eran confusos. Afuera, seguía siendo la agente inmobiliaria. Profesional. Firme. Pero adentro, era otra. Una mujer atrapada entre siglos, entre una mansión y un espejismo. Kim comenzó a observarme más. Sus ojos decían lo que su boca no se atrevía. Y una tarde, habló. ¿Sabe lo que está haciendo?, me preguntó, sin mirarme. Estoy trabajando, respondí, defensiva. Él negó con la cabeza. Esta casa no es para cualquiera. ¿Y qué significa eso? Él bajó la voz. Significa que ya la vi hacer esto antes. Me quedé helada. ¿A qué se refiere? Él se alejó. Pero su silencio dijo todo. Yo no era la primera, corrí con Sibyl. Le conté las palabras de Kim. Ella frunció el ceño. Si otras han pasado por lo mismo, hay algo que la casa repite. Un patrón. Una historia que intenta resolverse una y otra vez. ¿Y qué pasa con ellas?, pregunté, temiendo la respuesta. Sibyl suspiró. Algunas nunca salieron. Otras no recuerdan lo que vivieron. Esa noche no fui al espejo. Tenía miedo. Miedo de mí, de lo que sentía, de no poder regresar. Pero el silencio fue peor. Charles no apareció al día siguiente. Ni al otro. Y el dolor que sentí no era lógico. Era físico. Como si me hubieran arrancado algo del pecho. Finalmente regresó. Con ojeras, con el rostro más delgado. Pensé que me habías abandonado, dijo. Me rompí. Le hablé de todo. Del miedo, de Kim, de Sibyl, de la posibilidad de estar repitiendo algo. Él asintió, lento. Tal vez, estamos aquí para romper el ciclo. ¿Y cómo se rompe? Charles se acercó al vidrio. Y en voz baja, dijo, amando sin miedo, quise tocarlo. No solo con la mano. Quise abrazarlo, besarlo, quedarme en su mundo. Déjame intentarlo, le dije. Él me miró, con los ojos húmedos. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar la manera. Un conjuro, un cruce, una rendija. Algo. No voy a rendirme. Porque por primera vez, mi corazón encontró su hogar. Aunque esté al otro lado del tiempo. Esa noche soñé con la mansión, pero no la del presente. Era brillante, viva, llena de voces y música. Vi a Charles, bajando las escaleras con una copa en la mano y los ojos buscándome. Yo no estaba allí, pero sentía su nostalgia, su soledad, como si mi alma hubiera estado en ese lugar mucho antes que yo. Desperté con lágrimas. Y una decisión. Sibyl no estaba en casa. Solo dejó una nota, escrita con tinta morada, busca debajo del piso. Donde el frío nunca desaparece. No entendí al principio, hasta que recordé la habitación del ala oeste. Aquella donde el espejo vibra más fuerte. Donde mi aliento se congela aunque haga calor. Fui directo allí. Sin pensar.
sin dudar, quité la alfombra con esfuerzo. Las tablas del suelo eran viejas, pero una de ellas sonaba hueca. La levanté. Y lo vi. Un compartimento oculto, dentro, papeles amarillentos, una carta rota, y algo que parecía una pintura a medio terminar. Era un retrato, de una mujer que se parecía a mí. El aire se volvió espeso. Como si la casa supiera que la había descubierto. Leí la carta, con cuidado. Para quien encuentre esto, yo también lo amé. No decía nombre. Pero hablaba. De un espejo, de un hombre atrapado en el tiempo, de promesas imposibles. Mi corazón se aceleró. Yo, no era la primera. Ni él, estaba solo. Esa tarde, Charles volvió. Con el rostro iluminado por velas, como si supiera lo que había descubierto. ¿Quién era ella? Le pregunté. Él bajó la mirada. Isabela. Una mujer de otro siglo. Una historia que creí enterrada. ¿La amaste? Creí hacerlo, hasta que te vi a ti, quise odiarlo. Pero no pude. Porque su mirada era sincera, y la mía, estaba rota. ¿Por qué estás atrapado, Charles? Susurré. Porque no supe cerrar mi pasado. Y la mansión, no olvida. Sus palabras me helaron. ¿Y si yo también quedaba atrapada allí? ¿Y si esto era un ciclo sin fin? Fui al sótano con el retrato. Kim ya me esperaba. ¿Sabía de esto? Le pregunté, mostrándole la pintura. Él asintió, sin sorpresa. Yo la vi. La vi a ella, y ahora a usted. ¿Y qué significa? Que la casa elige. Atrae a los que tienen cuentas pendientes. Con el tiempo. Y no siempre, les permite marcharse. La carta hablaba de un ritual. Uno que no era un conjuro, sino una decisión. Dos personas unidas por el espejo, debían declarar su amor al mismo tiempo, bajo la luna llena. Y así, uno podría cruzar. Pero el precio, era dejar todo atrás. Un solo intento. Un solo corazón, debía ser valiente, le conté a Charles. No dudó. Si hay una oportunidad, la tomaremos. Pero uno de los dos quedará atrapado, le advertí. Él me miró, firme. He estado atrapado por siglos, Chelsea. Si tú me esperas del otro lado, será libertad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y supe que el momento se acercaba. La luna llena llegaría en 3 noches. La mansión lo sabía. Las paredes crujían, el espejo ya no reflejaba igual. Las luces parpadeaban sin razón. El pasado y el presente comenzaban a mezclarse. Y entre ese caos, nosotros solo teníamos una certeza: el amor era nuestra única puerta. La luna ya se alzaba en el cielo. Redonda. Brillante. Como si el universo supiera lo que iba a pasar. Yo recorría la mansión con el corazón acelerado, memorizando cada rincón, como si fuera la última vez. Las sombras se movían más rápido que antes. Y el espejo, ya no estaba quieto. Parecía respirar. Sibyl regresó justo antes del anochecer. Traía en sus manos un cuenco de barro, y dentro, salvia, cuarzos y un relicario antiguo. No es magia, dijo. Es intención. Es elección. Me explicó el ritual, debíamos hablar al mismo tiempo. Mirarnos sin miedo. Y prometer. Lo que no podíamos romper. Kim no apareció esa noche. La casa lo había apartado. O tal vez, sabía que esto ya no le pertenecía. Yo encendí las velas. Una por cada rincón de la habitación. Una por cada año que nos separaba. El aire se volvió espeso. El espejo vibró, y él apareció. Mi Charles, vestía como en mis sueños. Con el cabello recogido y los ojos fijos en mí. No dijo nada. Solo alzó la mano. Yo hice lo mismo. Y el vidrio, no estaba frío. Estaba tibio. Palpitante. Como si al fin, después de siglos, quedara solo una decisión. Una palabra: ¿estás lista? Susurró. Yo asentí. No importaba. El miedo. No importaban las consecuencias. Solo nosotros.
Sibyl comenzó a recitar el pasaje antiguo. Las palabras eran suaves, como si vinieran de otro tiempo, y solo esperaran ser escuchadas. Nuestros reflejos se alinearon. Y dijimos, te elijo. Todo tembló. Las velas se apagaron de golpe. El espejo se llenó de luz. Una luz blanca, que no hería los ojos. Era cálida. Como un abrazo desde adentro. Sentí que el suelo desaparecía. Que el tiempo se estaba deshaciendo a mi alrededor. Y entonces, cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba en la habitación. Ni en la mansión, como la conocía. Estaba en otro lugar. El mismo. Pero diferente. Todo estaba intacto. Las paredes limpias, las alfombras rojas, las cortinas ondeando con la brisa del campo. Y frente a mí, él. En carne y hueso, Charles me tomó de la mano. Sus dedos eran cálidos. Reales. Lloré sin poder evitarlo. ¿Dónde estoy? Susurré. En mi tiempo. En 1799. Nos abrazamos. Y todo dejó de importar. La historia, la lógica, el futuro, solo nosotros. Ahora, juntos, pero el espejo no desapareció. Siguió ahí. Brillando con una luz suave, como si aún pudiera abrirse. ¿Y si intento volver? Pregunté. Charles negó con dulzura. No sabes qué pasaría. Tal vez te perderías entre épocas. O quizás, no volverías a mí. Y yo, ya no podría soportarlo otra vez. Nos quedamos en silencio. Sabiendo que habíamos cruzado una línea. Una frontera sagrada. Y aunque el destino de la mansión seguía incierto, nuestro amor había ganado una batalla. La más difícil. La del tiempo. Y aunque el espejo aún respiraba, por primera vez, yo también lo hacía. Los días pasaban, o eso creíamos. El tiempo allí no era igual. Las horas parecían alargarse, como si el mundo quisiera regalarnos más instantes juntos. Charles y yo caminábamos por los pasillos renovados, la mansión viva otra vez, las paredes murmurando historias que no entendíamos del todo, pero el espejo seguía allí. Siempre allí. Como un ojo que nunca se cierra. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las ventanas, Charles se detuvo. Su mirada, distinta. Como si oyera algo que yo no. ¿Qué pasa? Pregunté, tocando su brazo. Él titubeó. El espejo, lo siento, llamando. Me estremecí. Llamando, asintió, en un susurro. No nos ha soltado, Chelsea. Aún no, esa noche no pude dormir. La mansión parecía respirar más hondo. Las maderas crujían, las cortinas se movían sin viento. Me levanté, guiada por un impulso. El espejo me esperaba en el gran salón, bañado por la luz pálida de la luna, y entonces, vi algo. Una sombra, del otro lado, un rostro. No el mío. No el de Charles, otro. Una mujer. De ojos oscuros y rostro triste. ¿Isabela? Dije sin pensarlo. La figura no habló, pero su mirada era un grito. Una súplica. Charles llegó tras de mí, jadeante, pálido. No mires. Me advirtió. Es un eco del pasado, pero ya era tarde. Yo estaba atrapada en esa mirada, y supe que el espejo no nos había traído aquí solo por amor. Nos había traído para terminar lo que otros no pudieron. ¿Qué quiere de nosotros? Susurré. Charles tomó mi mano. Firme. Caliente. Que liberemos a todos los que el tiempo encerró. El espejo tembló. La sombra de Isabela se desvaneció, pero no el eco de su tristeza, y entendimos, sin palabras, que el amor había cruzado el tiempo, pero la mansión aún guardaba secretos y almas esperando ser escuchadas. El amanecer nos encontró frente al espejo, sin respuestas. Solo certezas, esto no había terminado. Y el tiempo seguía entrelazando nuestros destinos. Los días pasaban, o eso parecía. En ese tiempo que no era tiempo, las horas se alargaban, como si la mansión quisiera regalarnos más momentos robados al destino. Charles y yo recorríamos los pasillos, la casa viva, palpitante, las paredes. Susurrando historias que no alcanzábamos a entender, pero el espejo seguía allí. Siempre allí.
como un testigo que no parpadea. Una tarde, con la luz del sol bañando de oro los cristales, Charles se detuvo. Su expresión cambió. Los ojos fijos en algo que yo no veía. ¿Qué sucede?, pregunté, con un hilo de voz. Él respiró hondo. El espejo, lo escucho. Nos llama. Un escalofrío me recorrió. ¿Por qué? Porque esto aún no ha terminado, susurró. Aún no estamos libres. Esa noche no dormí. La mansión parecía un ser vivo, respirando, observando. Las sombras se alargaban. El aire, pesado. Sin pensarlo, me levanté. Algo, o alguien, me guiaba. El espejo estaba esperándome, brillando débilmente bajo la luna, y entonces, vi algo, un rostro. No era el mío. Ni el de Charles, era una mujer. Joven. De mirada triste. Isabela. Dije en un susurro. La figura no habló. Pero sus ojos, eran un clamor. Charles llegó corriendo, el rostro pálido. No la mires, me advirtió. Es un eco. Un eco que quiere arrastrarte, pero yo ya estaba atrapada. Hipnotizada, y entendí. Ese espejo no nos había traído solo por amor. Nos había traído para cerrar una historia que otros no pudieron. ¿Qué quiere de nosotros?, pregunté. Apenas audible, Charles me tomó la mano, fuerte. Que liberemos las almas que el tiempo atrapó aquí. El espejo tembló. La sombra de Isabela se deshizo como niebla. Pero su tristeza quedó flotando entre nosotros, y supimos, sin decirlo, que nuestra misión apenas comenzaba. El alba nos encontró frente al espejo, cansados, pero decididos. Esto no había acabado. Y el tiempo seguía escribiendo nuestra historia. Las noches volvieron a ser silenciosas, pero no en paz. La mansión estaba quieta, como si esperara algo. Charles y yo caminábamos por los corredores, escuchando el eco de nuestros pasos. El espejo, aunque vacío, seguía siendo el centro de todo. Un umbral. Una advertencia. Sibyl lo dijo en voz baja, como quien revela un secreto prohibido. La mansión no es solo piedra y madera. Es un guardián del tiempo. La miré sin entender. ¿Qué significa? Que el ciclo no termina hasta que alguien cierre la última puerta. Hasta que alguien elija entre el pasado y el presente. Esa noche, los sueños volvieron. Pero no eran míos. Veía a Isabela, en un salón lleno de espejos. Corría de uno a otro, buscándose, pero nunca se encontraba. Desperté sudando. Charles estaba despierto, mirándome. ¿Lo viste, verdad?, preguntó. Asentí, temblando. Ella sigue atrapada. Él cerró los ojos. Entonces aún hay algo que debemos hacer. El espejo nos esperaba en el mismo lugar. La luna iluminaba su marco. ¿Qué pasa si cruzamos?, dije casi sin voz. Charles me tomó las manos. Tal vez encontremos lo que falta. Tal vez nos perdamos para siempre. Elegimos el amor una vez. Y esta sería la prueba final. Juntos, tocamos el cristal. El frío era distinto. Era un frío que dolía. El espejo se abrió. No como un vidrio roto, sino como una puerta hecha de luz, y cruzamos. Lo que vimos del otro lado era la mansión, pero hecha de sombras. Todo era eco, todo era recuerdo, y allí estaba ella, Isabela, frente a su espejo, llorando. Esperando. Isabela, dije. Hemos venido a ayudarte. Ella alzó el rostro. Y su tristeza se convirtió en calma. Gracias, susurró. Gracias por romper el ciclo. La mansión tembló. Las sombras se deshicieron, y entendí que la última puerta se había cerrado. Regresamos. El espejo ya no estaba. Solo quedaba el reflejo de nosotros dos, en un vidrio común. La mansión era solo eso, una casa antigua. Sin secretos. Sin almas atrapadas. Charles me miró, y supe que, al fin, éramos libres. La mansión permaneció en silencio. Por primera vez, un silencio que no dolía. Que no ocultaba fantasmas ni promesas rotas. Charles y yo caminamos por los pasillos, ya sin temor. Ya sin prisiones. El aire era limpio. El pasado, al fin en paz. Los días en su tiempo fueron nuestros. Sin espejos. Sin sombras. Solo él y yo. El jardín volvió a florecer. Las paredes dejaron de crujir como un lamento. Y las noches fueron solo noches. Con estrellas. Con sueños. A veces, al despertar, pensaba en el espejo.
en las almas que habíamos liberado. En Isabela, en sus ojos agradecidos, y comprendía que el amor no es solo un puente. Es la llave. La única capaz de cerrar heridas de siglos, Charles. Tomaba mi mano al caminar, como si temiera que yo pudiera desaparecer. Pero no. Yo estaba allí. Él estaba allí. Y el tiempo había dejado de perseguirnos. La última noche que escribo esto, la luna está alta. Y la mansión duerme, no hay reflejos extraños. Solo el de dos almas, que encontraron su lugar, donde el tiempo descansa.